El día de ayer estuvimos conversando acerca de la importancia de tomar en cuenta la covarianza entre las variables si ésta existe. Vamos a hablar el día de hoy un poquito más acerca de las covarianzas. En estadística multivariante, uno a veces toma más de una observación en cada sujeto de investigación. Vamos a suponer que el sujeto de investigación es el ratoncito. En el ratón le puedo medir su peso, su estatura, su tasa de latido de corazón, puedo medir su índice de masa corporal, la longitud de su cola, la longitud de su cerebro después de un tratamiento, el tiempo que demora hacer una tarea, puedo medir un pocotón de cosas en el mismo ratón, ¿verdad? Sin embargo, esas mismas variables las pudiera medir en otro ratón. Y las observaciones que yo haga de un ratón a otro suelen ser independientes. Entonces, en estadística multivariante, yo, por ejemplo, hablo o pudiera hablar de una normal multivariada. O simplemente un vector aleatorio que tiene P observaciones, P mediciones. Y este vector aleatorio con P mediciones representa P características que tengo en un individuo. Usualmente se representa a través de ciertos parámetros como el vector de medias, y también la matriz de varianzas y covarianzas suele utilizarse para caracterizar a un vector aleatorio. Sigma 1 cuadrado hasta sigma 1p. Esta matriz es simétrica, por eso acá también va sigma 1p hasta sigma p cuadrado. Esa es la matriz de varianzas y covarianzas con que caracterizamos múltiples medidas en un simple individuo. ¿Cómo estimamos esta matriz de varianzas y covarianzas? Usualmente tenemos una pequeña muestra. Tenemos una muestra, decimos y sub i es un vector que contiene y sub i1 hasta y sub ip. Entonces aquí i representa el individuo, ¿sí? Individuo. O la observación. Por ejemplo, en el ejemplo que puse, i es el ratoncito. Cada ratón corresponde a un i. I1 es el primer ratón, I2 es el segundo ratón. Mientras que el segundo índice, que le podemos llamar j, representa la variable que estoy midiendo. Por ejemplo, la primera puede ser estatura, la segunda peso, etc. Ahora, normalmente uno puede usar estos para estimar. Uno tiene una muestra de 1 hasta n. Y con esa muestra uno puede estimar la media y la varianza. Por ejemplo, el estimador de mu, de la media, es 1 sobre n, 1 sobre n, la sumatoria igual 1 hasta n del vector y sub i. Entonces sumo todos los vectores, divido para n y eso me da una estimación de la media. Y para estimar la matriz de varianzas y covarianzas, el estimador de sigma, el estimador de máxima verosimilitud, 1 sobre n, o el estimador insesgado, 1 sobre n menos 1, se suele utilizar la sumatoria igual 1 hasta n de y sub i menos mu sombrero por y menos mu sombrero traspuesta. Ya son matrices, pues, ¿no? No nos interesa tanto esta parte porque esto es multivariante, pero lo que quiero rescatar es algo. ¿Pueden ustedes estimar la matriz de varianzas y covarianzas con pocas observaciones? Ay, me toqué una línea que tengo. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que P es igual a 3 y que tengo 3 medias, ¿verdad? Y tengo 3 varianzas
y tengo 3 covarianzas. 3 covarianzas. Sigma 1, 2, sigma 1, 3 y sigma 2, 3. La matriz es simétrica, entonces acá va lo mismo, ¿no? 1, 2, 1, 3 y sigma 2, 3. Pregunta, ¿cuántos parámetros tengo para estimar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, no, porque aquí esta matriz es simétrica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 3 varianzas, 3 covarianzas y 3 medias. 9 parámetros total que estimar, ¿verdad? Se recomienda que el tamaño de la muestra deba ser mayor al número de parámetros. Entonces, si tengo 9 parámetros, me gustaría que en general n sea mucho mayor que 9. ¿Sí? Como son muestras trivariadas, a lo mejor con 3 ya pudiera estimar, pero el problema de eso es que no me sale una buena estimación. Con un tamaño de muestra grande, tamaño de muestra quizás 20, 30, 40, ya puedo hacer una buena estimación de la media y la varianza. ¿Estamos de acuerdo con esa parte? Es el tamaño de muestra. En geoestadística tenemos estas muestras multivariadas con muchos parámetros. El problema de geoestadística es que el tamaño de muestra suele ser 1. ¿A qué me refiero con eso? En geoestadística, vamos a suponer que tenemos una pequeña región. Yo voy a tomar aquí una muestra, acá otra muestra y acá otra muestra. ¿Sí? Lo que yo tengo al tomar esas 3 muestras es una muestra trivariada de tamaño 1. Entonces, si yo mido este cuarto ahorita, las temperaturas allá en esa esquina, en esta esquina de acá y acá en el centro, tengo una muestra trivariada, pero de tamaño 1. Si uno logra comprender eso, porque a veces de pronto uno piensa, bueno, tengo muestra de 3 sitios, tengo una muestra de tamaño 3. Pero realmente lo que tengo es una muestra de tamaño 1 de 3 variables correlacionadas entre sí. En multivariante, las mediciones de una observación a otra son independientes. Pero las observaciones dentro de la misma unidad de observación están realmente correlacionadas. En geoestadística, la unidad de observación es, por decir así, el terreno que voy a analizar. Y voy a tomar puntos en diferentes partes, y esos puntos estarán correlacionados entre sí. Pues lo que tengo es una muestra de tamaño 1. Entonces, si yo aplico la estadística multivariada clásica, no podría hacerlo, porque no podré estimar con una muestra de tamaño 1, trivariada, no podré estimar 9 parámetros. Son 3 medias, 3 varianzas y 3 covarianzas. Entonces, de alguna manera, tenemos que hacer ciertos supuestos para que la matriz de varianza y covarianzas no sea cualquier cosa, ni la media tampoco, sino que vamos a imponer ciertas restricciones que me permitirán, aunque tenga una muestra de tamaño 1, por así decirlo, estimar con pocos parámetros una matriz de varianzas y covarianzas. Vamos a ver varios modelos. Algunos modelos tienen 2, 3 parámetros para la matriz de varianzas y covarianzas. Y vamos a ver un concepto que se llama proceso estacionario. El concepto de proceso estacionario es básicamente poner ciertas restricciones en las covarianzas y las varianzas entre los distintos procesos. La restricción pudiera ser, ¿sabes qué? Supongamos que todas las medias sean iguales. Si en vez de 3 medias tendría una sola media, ¿verdad? Otra restricción pudiera ser, supongamos que todas las varianzas sean iguales. Entonces, en vez de 3 varianzas tendría solo una varianza. Pero ahora, ¿qué hago con las covarianzas? ¿Pudiera suponer que las covarianzas son iguales? No necesariamente. Porque en geoestadística lo que ocurre es que, por ejemplo, entre esta observación y esta hay una pequeña distancia. Y por ende tendrá mayor covarianza
que entre esta observación y esta, que tiene una distancia más grande. Ahora, las técnicas que vamos a ver, en algunas vamos a suponer que hasta cierto grado la matriz de varianza y covarianza es conocida, o que el variograma es conocido, después veremos qué es un variograma. Pero en otras instancias se puede estimar a partir de datos. Y veremos cómo estimar, ¿no?, a lo largo de este, ¿no? Entonces, la idea es hacer supuestos para simplificar la relación entre ellos. Recordar que, aunque vamos a hablar de n puntos, lo que tenemos es una muestra n variada de tamaño 1. Pensar en eso nos va... Si lo pensamos de otra manera, entonces vamos a... Bueno, tenemos una muestra de tamaño n, aplica una... Supongo que todos son independientes. Aquí no, tenemos una muestra de tamaño 1 donde todo el mundo está correlacionado entre sí. Pasemos al siguiente. Vamos a ver un poco la nomenclatura que vamos a utilizar. Primeramente, hablemos de lo que es un proceso estocástico en el plano o en alguna parte, ¿no? Vamos a suponer que tenemos S, es un subconjunto de RD. D va a ser la dimensión. D es la dimensión en la que voy a hacer mis observaciones. Si D es igual a 1, entonces vamos a ver observaciones en una línea o en el tiempo. El tiempo es el caso cuando D es igual a 1. Si D es igual a 2, entonces vamos a ver observaciones en un plano. De pronto el plano pudiera ser la Tierra, aunque la Tierra no es un plano en sí. La Tierra es una esfera, pero viéndola desde el punto de vista de una pequeña parte parece un plano, ¿no? En una pequeña extensión. Y la Tierra entera está parametrizada con coordenadas, con dos coordenadas, latitud y longitud, como en un plano. Porque realmente estamos hablando de una superficie de 2 dimensiones puesta en 3 dimensiones. Es la superficie de la Tierra. No estamos hablando de la Tierra, de todo el volumen, sino solo de la superficie, ¿no? Como verán en los ejemplos que hagan y quizás en el proyecto, aquí en Ecuador, para representar las coordenadas, se utiliza un sistema de coordenadas que es una proyección UTM. ¿Perdón? Es basada en WGS 84. Entonces, ¿qué significa WGS 84? World Geodetic System. La Tierra no es una esfera perfecta, más bien un elipsoide, con radio mayor y radio menor. Es más, no es ni siquiera un elipsoide perfecto, ¿ya? La Tierra tiene muchas irregularidades. El hemisferio norte es más pesado que el hemisferio sur porque tiene más tierra. El hemisferio sur tiene más agua. Entonces, hay algunas particularidades de la Tierra. Entonces, resulta que hay varias esferas. Si usted estima la esfera por la forma de la Tierra en diferentes partes de la Tierra, le va a dar diferentes esferas. Y hay esferas que funcionan mejor en ciertas partes del mundo. Entonces, la idea del WGS 84 es coger una esfera estándar que funcione más o menos bien en todas partes del mundo. Es más, si usted lo busca en el internet, y pone WGS 84, World Geodetic System. No, pero no quería ese, quería el de acá. Aquí lo explica un poquito, ¿no? Esto es de New Zealand. Veamos acá, aquí. El de Wikipedia también lo estuve viendo y funciona bastante bien, ¿no? Básicamente del WGS 84, aquí está un poquito la historia, ¿verdad? Y la esfera, básicamente modela la Tierra como una elipsoide tridimensional con semieje mayor de 6.378.137 metros o 6.300 kilómetros y semieje menor 6.356.752.314.245 metros. Note que no son iguales porque no es una esfera perfecta. El elipsoide se acopla mejor, pero lo que es un modelo de la Tierra. Y las elipses, no se te acuerdan del prepolitécnico, tienen
características como la excentricidad y otras características, ¿no? En algunos les gusta poner la característica como 1 sobre f. Ustedes pueden leer sobre elipsoides en la Tierra, ¿no? Eso es un elipsoide de referencia para poner las coordenadas. Y si ustedes buscan UTM, Universidad Técnica de Manabí, UTM Coordinates, verán Universal Traverse Mercator. No sé si ustedes han visto cuando nos enseñaban en la escuela, usted le hace un planito de la Tierra, donde Norteamérica aparece acá, Sudamérica aparece acá, ¿verdad? Y no sé si ha visto que Norteamérica aparece bien grandote junto con Rusia, grandotote, cuando en realidad eso representa una pequeña parte, porque la Tierra no es un rectángulo, es una esfera. Esa es una proyección de la Tierra a un plano, que distorsiona ciertas cosas, ¿no? Este sistema de coordenadas hace una proyección, pero en vez de hacerla horizontal, la hace vertical y apropiada para una parte. Ustedes van a tener que investigar acerca de este sistema UTM. Pregúntenle a su compañero que es de ingeniería en minas y petróleos. Ellos saben más de la Tierra. Tienen que investigar coordenadas UTM. ¿Por qué les mando a investigar esto? Porque algunos de los ejemplos que vamos a hacer más adelante, y quizás en su proyecto, ustedes requerirán datos, quizás datos del INEC o del INOCAR. Y cuando ellos hablan de coordenadas, algunos tienen en coordenadas proyectadas, coordenadas UTM. La ventaja de coordenadas proyectadas es que si lo ven en una pequeña región, por ejemplo en Ecuador, se ve como un plano. Y las distancias entre cada coordenada son en metros. Eso uno puede medir. En cambio, cuando tiene latitud y longitud, la distancia no es simplemente la distancia euclidiana. Para medir distancia entre latitud y longitud es una fórmula que lleva senos y cosenos y una fórmula grandota. En una versión anterior del curso les hacía calcular distancia y todo eso en latitud y longitud. Pero me di cuenta que eso ocupa tiempo y quiero ocupar tiempo para otras cosas. Entonces esta vez lo voy a dejar de investigación. Investigar las coordenadas UTM. Les recomiendo que vayan al curso de cartografía que va a dar el INEC la próxima semana. Creo que ha habido un cambio del horario por una cosa que los expositores no podían ir en el horario como se había puesto, pero ese cambio se anunciará. El cambio lo hicimos después de haberle mandado a imprimir esas. Entonces, hicimos el cambio, que originalmente estaba todos los días 1 hora. Si alcanzamos a hacer el cambio. Chévere. Ya. Ahí quizás les enseñe algunas de estas cosas. Las cartografías de INEC están en coordenadas UTM 17. UTM Sur 17. Solo para una pequeña introducción, ¿no? El mundo entero se lo ha dividido en 60 zonas para coordenadas UTM. La zona donde está el Ecuador es la zona 17, que coincide con la zona donde está Miami. Si usted ve el mapa, Ecuador está alineado con Miami. Por eso... ¿Eso es lo que usan para las horas? No, para las horas lo que utilizan es usos horarios y utilizan ¿cómo se llama? Meridiano de Greenwich, la hora I, Universal Time, UTC, Universal Time Zone, o UTZ, Universal Time Zone, algo así. Hablan las horas muchas veces se reportan las horas en horas de Greenwich, que es la hora de referencia. Esto es similar. La Tierra tiene 360 grados y por ende 360 meridianos. Los meridianos son líneas verticales que atraviesan de polo a polo. Son imaginarias, ¿no? Entonces hay 360. Cada 15 forman un uso horario. ¿Por qué? Porque 15 por 24, 360. Entonces esos son los usos horarios. La Traverse Mercator, en cambio, no se divide la Tierra en 24, sino se divide la Tierra en 60 zonas. O sea, ambas tienen que ver con los meridianos. Si son 60 zonas, 360 dividido para 60, ¿cuánto es? 6. Entonces, una zona UTM más o menos tiene 6 grados. En la zona UTM que usamos aquí, el Ecuador entra, casi todo entra, pero no queda un pedacito fuera. Sí. Y Galápagos también queda fuera. Sin embargo, en las cartografías estandarizadas del INEC, lo pone todo en UTM 17. O sea, apenas se distorsiona Galápagos, apenas se distorsiona el Oriente, pero no es mucho, porque está cerquita.
Lo que se distorsionaría bastante sería, por ejemplo, la China, o todo lo que está en Guinea Ecuatorial, ahí sí se distorsionaría, ¿no? Pero como estamos aquí cerquita, UTM-17 funciona bastante bien. Entonces les dejo a ustedes para que lean sobre lo que es el UTM y como van a ir al curso de cartografía la próxima semana, entonces ahí van a aprender quizás un poquito más acerca de eso, ¿no? Ahí me avisan. Pero hay fórmulas para convertir de UTM a latitud, longitud y viceversa, ¿no? Aunque las fórmulas que están aquí en Wikipedia son aproximadas, hay fórmulas más exactas. Si a alguno le interesa ahondar más en el tema. De vuelta. Nosotros vamos a suponer que tenemos no esferas, sino planos o superficies en el espacios vectoriales, por así decirlo, que son como planos o hiperplanos. Pero, como dije, la Tierra en pequeñas porciones se puede aproximar por planos, ¿no? Entonces, esto funciona, lo que vamos a ver aquí. Entonces, ese es un pequeño subconjunto, una región de estudio, donde vamos a tener nuestro proceso. Si D es 3, a veces se considera la coordenada UTM más la altitud. Y aquí en Ecuador la altitud es importante en algunos estudios. O la ustedes hacen profundidad. Ahí está una tercera dimensión. Miren, interesante, ¿no? Que es bueno tener uno de petróleos aquí. Profundidad, no había pensado en eso. El INOCAR alguna vez me había hablado de profundidad en el mar. En un proyecto un estudiante alguna vez hizo clima, pero en el mar, con estaciones marítimas. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a tener es X sub S es una variable aleatoria para cada S. Es una variable aleatoria para cada... Quiero poner diferencial entre minúscula y mayúscula. Entonces voy a poner aquí S minúscula para cada S minúscula elemento de S mayúscula. En el libro utilizan S minúscula, pero sí se nota que es S minúscula. En cambio aquí, para no confundirnos, vamos a usar así, S minúscula, elemento de S mayúscula. Entonces, el conjunto de todos los XS con S elemento de S es lo que se conoce como proceso aleatorio espacial. Proceso aleatorio espacial. Proceso aleatorio espacial. Entonces vamos a suponer que hay un proceso aleatorio espacial. Este proceso aleatorio espacial, normalmente ese puede ser algo infinito, inclusive algo no contable. Por ejemplo, aquí pudiéramos tener coordenadas en este cuarto y todas las coordenadas posibles son infinitas. Inclusive algunas coordenadas en este cuarto pudieran ser irracionales. Pero si ponemos en metros, vamos a suponer que esta esquina de acá es el origen y yo le puedo dar la coordenada raíz de 2, raíz de 10. Raíz de 2 será en 1.4142, pero hay un punto, ¿no? En algunos tratamientos de estos, el S lo suelen suponer contable, o lo suelen suponer solo positivo, o solo enteros, por ejemplo. Hay varios tratamientos, ¿no? Nosotros simplemente vamos a suponer que existe ese proceso aleatorio espacial. Y recuerden, lo que observamos es una muestra de tamaño 1 de este proceso aleatorio espacial. Más adelante veremos cómo incorporamos el tiempo y se puede hacer otras cosas, pero igual sigue siendo una muestra de tamaño 1 del proceso aleatorio espacial. Proceso que observamos una sola vez. ¿Ya? Ahora, en este proceso aleatorio espacial vamos a poner ciertas restricciones. Comencemos con lo que... antes de las restricciones, hay ciertas características que pudiéramos definir en este proceso. Por ejemplo,
vamos a definir la función m, que es una función que toma un elemento de S y le asigna un número real. Esta es la función de media, tal que m de S es igual al valor esperado de x sub S. Entonces, m es una función media, también es una superficie, ¿no? Si estamos hablando de que S está en R2, entonces este m representa la media del proceso en cada punto, ¿sí? Esa es la media. Tenemos otra función que le llamamos C minúscula, y otra vez quiero hacer una distinción entre C minúscula y C mayúscula porque ahí vamos a usar las ambas. C minúscula va a ser una función que va a tomar dos elementos de S y va a devolver un real. Este C minúscula de S1, S2 será igual a la covarianza entre X de S1, covarianza entre X de S1 y X de S2. ¿Sí? Entonces, este C es una función que toma dos puntos en el espacio y le asigna la covarianza de los variables aleatorias X entre las variables aleatorias XS1 y XS2. ¿Sí? Esta media o función media y la función covarianza, que es una función de dos dimensiones, o que a cada dos coordenadas les da un real. Por ejemplo, nosotros pudiéramos pensar en D igual 2, en ese caso S sería un elemento de R2. Entonces pudiéramos pensar en un plano, por ejemplo, quizás este es S, a lo mejor esa es la región de estudio, ese es mi S. Entonces, en un punto cualquiera, vamos a suponer que este es el punto S1. En este punto yo tengo definido la variable aleatoria S sub 1, X evaluada en S sub 1. En este mismo punto tengo definido la media S sub 1, que quiere decir el valor esperado de X de S sub 1. Y si tengo un segundo punto, S sub 2, entonces entre este punto y el primero tengo definido lo que se llama como la función C de S1 S2, que viene siendo la covarianza entre el X en una posición y el X en la otra posición, ¿sí? Esa es la idea de estas definiciones que he hecho. Media y varianza. Ahora, S puede tener infinitos puntos. Sin embargo, no cualquier función puede ser una función de covarianza, pero esto es una función de covarianza. No cualquier función puede ser una función de covarianza. ¿Qué características tiene que tener una función de covarianza? Una de las características es la siguiente. Si yo tengo elementos en R y tengo n puntos en S, donde S es la región de estudio, para cualquier, digamos, para todo conjunto de n números en R y para todo conjunto de n puntos en S, S, recuerde que son coordenadas, no son números. Ya he visto ese error en algunos exámenes a veces que ponen como que ese fue un número. Y S son coordenadas en RD. Generalmente para este curso utilizaremos R2, coordenadas en el plano, pero no son números. Entonces, una característica de la función de covarianza es esta, que si usted toma cualquier conjunto de números y usted hace la sumatoria igual 1 hasta n, j igual 1 hasta n, de A sub i por A sub j,
por la función de covarianza C evaluada en SI y SJ, esto siempre dará mayor o igual que 0. Esto siempre dará mayor o igual que 0. Esa característica se le suele denominar que la función C es definida positiva. O semidefinida positiva sería el término apropiado porque he puesto mayor o igual a 0. Semidefinida positiva. Pero realmente es definida positiva, ¿en qué sentido? También satisface que si existe, si existe un I tal que A sub I es distinto de 0, es decir, no todos los A son 0, entonces la sumatoria igual 1 hasta n, j igual 1 hasta n, de AI a J, por la función de covarianza en SI y SJ, es estrictamente mayor que 0. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué? Recuerdo que hay un caso que es como que Tomás estuviera mostrando el mismo punto. No sé si sea eso. O sea, estás relacionando un punto con su mismo punto. Más o menos. ¿Se acuerdan lo que vimos el martes? Esto de aquí representa una varianza. Vean las notas del martes. Esto es una varianza. Si usted calcula la varianza de A1 x de S1, A1 x de S1 más etcétera, más AN x de SN. ¿Se acuerda que vimos el otro día la fórmula para la varianza en la clase pasada? Esto es la sumatoria igual 1 hasta n, j igual 1 hasta n, de AI a j, x covarianza entre x SI y x SJ. Esa es la razón por la que eso es definido positivo. Básicamente tiene que ver con el hecho de que esto que está aquí no es más que una varianza. Y todas las varianzas son no negativas. Todas las varianzas son positivas, a menos que la variable aleatoria que esté aquí en el medio sea una variable aleatoria que siempre es el mismo número con probabilidad constante, con probabilidad de 1. Es decir, que la varianza de una constante es 0. Cualquier cosa que no sea constante tiene varianza mayor que 0. ¿Sí? Entonces, esa característica es la característica de que sea definida positiva. Toda función de covarianza que hemos definido aquí, toda función de covarianza debe satisfacer esa condición. Veremos algunas funciones de covarianza importantes, ¿no?, a lo largo de la clase. Ahora bien, ya hemos definido lo que es la función de covarianza. Todavía no he definido lo que es el covariograma. Porque si ustedes se fijarán en esta función de covarianzas, ¿cuántos pares de puntos hay en S? Si S es infinito, habrá infinitos pares de puntos. Entonces, y generalmente no voy a tomar infinitas muestras. Y aunque con infinitas muestras no podría estimar todas las covarianzas. Entonces, la idea es hacer ciertas simplificaciones. Primera simplificación tiene que ver con
proceso estacionario de segundo orden. Proceso estacionario de segundo proceso estacionario de segundo orden. Fea mi letra, yo lo sé. Para los que verán el video, sepan que en la pizarra hago lo mismo. Proceso estacionario de segundo orden. No confundir con proceso estacional. Ustedes en series de tiempo, que algunos de ustedes están tomando, algunos de ustedes ya tomaron, vieron proceso estacional. Estacional es los cambios que se repiten todos los años debido a las estaciones. Por ejemplo, la temperatura tiene un comportamiento estacional. Todos los marzos aquí es muy caliente, es el invierno. Y todos los agostos, todo septiembre, octubre es más fresco porque es el verano, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esa estacionalidad, son estaciones que se repiten todos los años. Eso no es esto. Estacional no es lo mismo que estacionario. Estacionario tiene que ver más con la palabra estar estacionado o parqueado. Es decir, ciertas características no cambian en el espacio o en el tiempo. Eso es más bien estacionario, viene a estar estacionado o parqueado. En este caso, aunque hemos dicho que la covarianza entre dos puntos dependa de la distancia, entre más distancia menos covarianza, la idea sería, para el proceso estacionario, es que hasta cierto punto la covarianza no cambie, solo dependa de la relación entre los puntos. ¿A qué me refiero? Si yo cojo este punto de aquí y este punto de allá, que tienen 2 metros de distancia, quiero que esa covarianza sea igual a que si yo cojo un punto ahí y otro punto allá, por allá está por esta María José, que tiene 2 metros de distancia. Quiero que esas sean iguales. Ahorita voy a explicarlo un poquito más en detalle y a definirlo formalmente, ¿no? La idea es, vamos a suponer que tengo dos elementos, S y T, elementos de S. Vamos a usar S minúscula, me sigo olvidando, porque si no se me va a confundir. Tengo dos elementos de S, es decir, S y T, ¿qué son? Coordenadas. S y T son las coordenadas donde voy a tomar las observaciones. ¿Y X sub S? ¿Qué es? Es la variable, sí, exactamente. Ustedes le llaman parámetro, nosotros le llamamos variable aleatoria, que mido, o medición que hago en la coordenada, ¿no? Medición que hago en esa coordenada. Muy bien. Entonces, en un proceso estacionario de segundo orden, a ver, antes de eso, tenemos cualquier para todo par de coordenadas S y T, tenemos que S de T menos S, perdón, CT menos S, no. C de S, T es lo que quise decir. C de S, T es una función C mayúscula, por eso quería distinguir de la C minúscula, evaluada en T menos S. Evaluada en T menos S. Ya la voy a explicar qué significa eso. Es lo mismo que proceso estacionario en sentido amplio. En sentido amplio era solamente que la función de corto correlación dependía de la diferencia entre los tiempos. Es exactamente eso. En el proceso estacionario, función de correlación dependía de la diferencia entre tiempos. Acá, en cambio, va a depender del vector que se forme entre ellos. Esa es la idea. Ya voy a explicarlo, pero eso es. El que ha visto series de tiempo ya comienza a ver la similitud, ¿no? La diferencia es que en series de tiempo, T y S eran puntos en el tiempo. Ahora vamos a verlo con puntos en el espacio.
Y esta es una característica. La otra característica es que m de S es igual a una constante. Llamémosle m sub 0. M sub 0. Esas dos características definen un proceso espacial estacionario de segundo orden. ¿Ya? Bueno, la segunda característica creo que es fácil de verla. Simplemente estamos suponiendo que la media es igual en todas partes. La primera característica, vamos a tratar de explicarlas. Primero, C minúscula y C mayúscula son dos cosas distintas. Usted se fija, C minúscula, temprano dijimos que era una función de S por S, es decir, que tomaba dos coordenadas y asignaba un número real. Así era C minúscula, ¿no? Mientras que C mayúscula es una función que solamente toma un S y devuelve R. Y es más, ni siquiera es necesariamente un S, o el S puede ser un B, aunque si el S es un espacio vectorial, T menos S también pertenecerá a S. Entonces, pudiéramos hablar de S. ¿Cuál es la idea aquí? La covarianza entre dos coordenadas solamente depende del vector que se forma entre ellas dos. El vector que se forma entre ellas dos. Esta última le vamos a llamar covariograma. Y el covariograma solo está definido si el proceso estacionario es de segundo orden. Ahí me faltó la palabra orden, ¿no? Proceso estacionario de segundo orden. Copien la palabra orden, por favor. Si le ponemos segundo punto, orden punto. Ahí queda. Entonces, el covariograma solo está definido para procesos estacionarios de segundo orden. Si alguna vez yo le doy un proceso que no es estacionario de segundo orden, ahí no está definido el covariograma. ¿Ya? Vamos a ver por qué, ¿no? Primero tratemos de entender visualmente qué significa eso. Primero con datos. Vamos a suponer que yo tengo aquí dos coordenadas. Esta que es la coordenada 1, 1. Y por acá tengo la coordenada esta de aquí. Vamos a suponer que esta es la 2,3. ¿Sí? Esa es la coordenada 2,3. ¿Estamos? Por acá, en otra región, tengo esta coordenada, que es la coordenada 5,2. 5,2. Y acá tengo otro puntito, que es la coordenada 6,4. ¿Qué implica el proceso estacionario? Dice que la función de covarianza evaluada en los puntos 1, 1, evaluada en los puntos 1, 1, y en el punto 2, 3, esta nos dice que es la función de covariograma evaluada en la resta 2, 3 menos 1, 1. ¿Qué queda esto? 1, 2, ¿no? Mientras que la función de covarianza evaluada en 5,2 y en 6,4
queda lo mismo que el covariograma evaluado en 6,4 menos 5,2. (6,4 menos 5,2) sería el covariograma evaluado en 1,2 otra vez. Entonces, la estacionalidad hace que estas dos covarianzas sean iguales. ¿Por qué? Porque el vector que se forma entre ellas, este vector que está aquí, es el mismo vector que se forma acá. Es el vector 1, 2. Es decir, esta supuesta estacionalidad hace que cuando quiera que se formen el mismo vector entre dos puntos, a veces sean dos puntos muy distantes, la covarianza entre ellos es la misma si el vector que se forma entre los puntos es la misma. Si yo tuviera en otro ejemplo aquí un punto y acá estos dos puntos, ¿sí ven que están bien lejos? Pero si el vector que se forma entre ellos es el mismo vector, entonces la covarianza de estos dos puntos es la misma que la covarianza de estos dos puntos. ¿Estamos con esa idea? Siempre y cuando el vector que se forma entre ellos sea igual. Ese es el supuesto de estacionalidad. Ese es el supuesto de estacionalidad. La covarianza no depende de dónde estamos. La covarianza entre dos puntos no depende de dónde están, sino de cuál es la relación entre ellos, cuál es el vector que se forma entre ellos. Y es lo que tú decías hace un ratito, Jimmy, en el tiempo, las correlaciones, cuando tú hablas de los procesos estacionarios en el tiempo, las correlaciones no cambian en el tiempo, solo dependen de la distancia entre ellos en el tiempo. Aquí dependen del vector. Es el mismo concepto, pero más generalizado, ¿no? Depende del vector. Ahora, si yo tengo este punto de acá, que forma un vector distinto, entonces la covarianza entre estos dos será distinta que la covarianza entre estos dos. ¿Sí? Déjenme poner el puntero láser. La covarianza entre estos dos es distinta que la covarianza entre estos dos, si es que el vector que se forma es distinto. Claro, o sea, no es que sean distintas, no son necesariamente iguales. No son necesariamente iguales. La estacionalidad supone lo otro, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre el concepto de estacionalidad? ¿Qué implicaciones tiene? Varias implicaciones. Primera implicación de la estacionalidad es que ¿qué sucede con la varianza de XS? La covarianza de XS se la puede ver como la función de covarianza evaluada en SS, ¿verdad? Y esto sería, en un proceso estacionario, sería el covariograma evaluado en S menos S. Voy a ponerlo, que sería el covariograma evaluado en 0. Este 0 no es cualquier 0, no es el número 0. Este 0 de aquí es un elemento de S. Estamos en R2, es el 0, 0 vector, ¿no? Estamos en R3, es el 0, 0. Entonces, ¿eso qué implica? Al tener ese concepto de que las covarianzas entre dos puntos solamente dependen del vector formado entre ellos, eso implica que las varianzas son iguales. Eso siempre va a implicar que las varianzas son iguales. Característica de los procesos estacionarios. Pero implica más cosas. Si yo tuviera una muestra del proceso, vamos a suponer que tengo aquí, cada metro he tomado una muestra en una pequeña cuadrícula. Cada metro una muestra. Nota que aquí hay varios pares que forman el mismo vector. Entre este y este es el mismo vector que entre este y este, entre este y este, y entre este y este.
Y forma el mismo que entre este y este, este y este, este y este, este y este. Y el mismo que acá, ¿no? Entonces fíjense que al tener la estacionariedad, estoy suponiendo que de esa muestra de tamaño 1, que es con 16 variables, aunque se habla después de he muestrado 16 puntos, muestra de tamaño 16, pero tengo 16, a ver, ¿cuántos puntos? 4 por 4, ¿no? Tengo 16 puntos. Esa matriz de varianzas y covarianzas, 16 por 16, ¿cuánto es? 256. Pero claro, de esos 256 no todos es simétrica. Entonces hay 16 varianzas. En total hay 8 por 17. 8 por 17. 136 varianzas y covarianzas. Pero ahora, gracias a esta suposición de estacionalidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 son iguales. 12 son iguales. No solo las 12, el vector que se forma entre estos dos será el mismo que se forma entre estos dos. Sí van a haber otras simplificaciones. O sea, de alguna manera este supuesto de estacionalidad no hace que todas las covarianzas sean iguales, pero sí va a igualar algunas, ¿verdad? Y le pone una restricción a las covarianzas, que nos permitirá luego estimarlas, ¿no? Le pone una restricción. ¿Sí? Bien. Otro aspecto, ¿no?, de las covarianzas o de la estacionalidad. ¿Qué pasa si usted coge la estacionalidad en el punto ST o coge la covarianza de un proceso estacionario de segundo orden en el punto ST, la covarianza entre esos dos puntos, y luego coge por otro lado la covarianza en el punto S más H y T más H? Por un lado, este C de T menos H, ¿no? Por otro lado, este C de T más H menos T menos H, S más H. T menos S, gracias. Pila esto, muchachos. T más H menos S más H. Pluma. S más H. Y eso le queda C de T menos S. Es decir, si usted coge un punto, o coge dos puntos, y calcula la covarianza ahí, y luego ambos puntos los mueve en la misma dirección H, H recuerda que es un vector de dirección, la covarianza de los puntos no cambia. Esa es otra característica de los procesos estacionarios. Yo cojo aquí, mido la covarianza entre este y ese, y ahora los puntos me mueven exactamente en la misma dirección ambos puntos, y tomo ya la covarianza entre esos dos, va a ser la misma. Otra simplificación, la idea es simplificar el problema. O sea, que me parezca que nos está complicando la vida aprendernos todo esto, estamos realmente simplificando un problema muy complejo. Matemática se hace eso, matemática se simplifica la complejidad de la vida. Sí. Muy bien. Y por último, note otra característica. Si usted toma S más H y S, esto le va a quedar el covariograma evaluado en cuánto? En H. ¿Qué aprendemos ahí? Que este covarianza no depende de dónde estoy, no depende de S. No importa la ubicación, sino que depende del vector que se forma entre ellos. Ahora, si este es realista o no, en algunos procesos funciona. En otros procesos hay otro supuesto que se llama estacionalidad intrínseca, con el cual se pueden ajustar mucho, una gran variedad de procesos, ¿no? Pero por ahora este es el que estamos aprendiendo. Bien, ya aprendimos que C de 0 es la varianza, ¿no? C de 0 es la varianza del proceso. Acuérdense, porque a veces más adelante sale C de 0 otra vez. ¿Y qué era C de 0? O yo pregunto, ¿cuál es la varianza de un C?
Y a veces en una lección nadie se acuerda que C de 0. La varianza de proceso estacionario de segundo orden es C de 0. ¿Sí? C de 0. Otras características, uno pudiera comenzar con el proceso y hablar luego de sus características, o pudiera definir un proceso basado en sus características, es decir, pudiéramos definir un proceso basado en ciertas funciones de varianza y covarianza. Vamos a suponer que tenemos dos. Vamos a suponer que tenemos dos funciones de dos covariogramas. C1 de H y C2 de H, donde H es el vector que se forma entre los vectores, ¿no? Si yo cojo y multiplico por escalares reales y sumo, se puede demostrar, no vamos a hacer aquí, pero se puede demostrar que la nueva función C de H también es un covariograma para algún proceso. Entonces, donde A1 y A2 son reales, pero más que eso, A1 y A2 son ambos mayores o iguales a 0. Entonces, si usted combina dos covariogramas válidos, también obtiene un covariograma válido. Esta función cumple todas las propiedades que debe cumplir un covariograma. Por cierto, ¿se acuerdan la propiedad de definido positivo? También se traslada acá al covariograma. Si usted tiene un conjunto A1 a N y tiene H1 hasta Hn, A1 H1 así. A ver, perdón. No es exactamente así. La característica definida positiva para el covariograma es esta. Para todo A1, AN elementos de los reales y para todo S1, Sn elemento de S, se tiene que la sumatoria igual 1 hasta N, J igual 1 hasta N, de A sub I a sub J, por el covariograma evaluado en SJ menos SI, covariograma evaluado en SJ menos SI es mayor o igual a 0. Esa es una característica de los semivariogramas. Entonces los semivariogramas, si ustedes suman, multiplicando por constantes positivas, obtienen otro semivariograma válido, ¿no? Semivariogramas son definidos positivos o semidefinidos positivos. Y si usted multiplica dos covariogramas, la nueva función también da un covariograma válido para algún proceso. También cumple los requisitos, ¿no?, que debe de cumplir los covariogramas. ¿Alguna pregunta que tenga? No está difícil esto de los covariogramas, ¿no? Seguimos. Ya hemos simplificado un poquito. Ahora hemos dicho que hemos hablado de un proceso estacionario de segundo orden, donde la covarianza solamente depende del vector que se forma entre ellos, ¿no? Depende solo del vector que se forma entre ellos. En un proceso de segundo orden, si XS es elemento de S, es estacionario de segundo orden, Cuando tenemos estacionario de segundo orden, tenemos
con función o con covariograma C, con covariograma C, decimos que que C es isotrópico, decimos que C es isotrópico si y solo si C de H es igual a C sub 0 de la norma de H, donde C sub 0 es ahora una función de variables reales. ¿Qué es este asunto de la isotropía? En cualquier dirección en el vector, solo en el módulo del vector. Exactamente. La covarianza ya no depende solamente de la dirección, sino solo de la distancia entre los puntos. Solo la distancia entre los puntos. Es decir, anteriormente, si yo tenía este punto aquí y este punto acá, el espacio estacionario no implica que estos dos sean iguales. O sea, la covarianza entre este punto y el de acá, vamos a poner el puntero láser. La covarianza entre este punto y este punto de acá no es necesariamente igual a la covarianza entre este punto y este punto en un proceso estacionario de segundo orden. Pero si es isotrópico, sí. Si estos dos vectores tienen la misma norma en un proceso isotrópico, la covarianza sería igual entre este punto y este punto y este. Es decir, la covarianza solamente depende de la distancia entre los puntos y no del vector, no necesariamente de la dirección del vector. Entonces, es más restrictivo esta condición, ¿ya? Si nosotros hacemos un diagrama de Venn, tenemos aquí todos los procesos procesos estocásticos espaciales. Procesos estocásticos espaciales. PEE. Dentro de los procesos estocásticos espaciales tenemos un subconjunto que son los procesos estacionarios de segundo orden. Los procesos estacionarios de segundo orden. Eso lo llaman antes, ¿sí, no? Eso. Y dentro de los estacionarios de segundo orden tenemos un subconjunto más pequeño que son los que tienen covarianza isotrópica. Vamos a llamarlo así mejor. Esto de covarianza isotrópica le voy a llamar ESO-I. Estacionario de segundo orden con isotrópico. Realmente la isotrópica es la covarianza. Es más restrictivo. Sin embargo, es más fácil manejar la covarianza si solamente depende de distancia. Si vamos a considerar clima en la costa ecuatoriana, quizás funcione, ¿no? Pero si consideramos clima en el Ecuador completo, quizás no funcione. ¿Por qué razón? Es posible que una covarianza entre un punto en la costa y un punto en la sierra, que tenga la misma distancia, sea distinta que dos puntos en la sierra. Quizás eso tenga mayor covarianza entre sí. Es decir, la covarianza norte-sur quizás sea distinta que la covarianza este-oeste. En el caso de aquí, ¿no? Sí. Cuando evalúas minerales, cuando tienes arena o caliza que se depositan uniformemente, siempre la covarianza va a salir en todas las direcciones. Pero si tienes metales que se meten por donde hay grietas, entonces no va a ser igual la covarianza, porque depende mucho de cómo se haya roto la tierra. Entonces ahí lo aplicas, te sale una aplicación de uno y el otro no. Muchas gracias por esa aplicación. Arena o metales. Ya mismo les enseño una foto del libro, de mi copia personal del libro.
que la tengo grabada aquí. A ver, recientes. Aunque estas fotos se las voy a mostrar más adelante porque es otro concepto que quiero ver aquí. Me ayuda a ver ciertas cosas, esperemos que se abra. Ya. Mire esta foto. En esta foto el primero es un proceso espacial en el que las covarianzas son ceros. No hay covarianza entre un punto y otro. Entonces usted se dará cuenta, este punto aquí es un punto negro, aquí uno blanco al lado, no hay una covarianza muy bien definida. En cambio, en el segundo hay un proceso estacionario de segundo orden, con una covarianza isotrópica, pero es un modelo exponencial. Si ve que los blancos tienen otros blancos al lado, de alguna manera por estar bajo aquí también está bajo al lado, o por estar alto aquí también está alto al lado. Si ve que los negros también tienen otros negros al lado, no hay negros al lado del blanco, sino que hay gris en intermedio. ¿Ya? Este es algo similar, pero es con una covarianza gaussiana. Más adelante veremos qué significa eso, ¿no? Aquí también se da negros con negros, blancos con blancos. Es medio discriminatorio, pero se aprecia que los valores en una región no son tan distintos, que en otra región tampoco son tan distintos. Si usted toma una pequeña vecindario, los valores son similares porque hay una correlación alta entre ellos. Pero el valor de aquí tiene una correlación baja con un valor por acá, ¿no? Entonces, este es un proceso isotrópico también. Y note aquí que el covariograma, no sé si ve que la mancha va en la misma dirección, se forman como círculos. Eso es por la isotropía. En un no isotrópico se formarán quizás óvalos. Y quizás, o elipses inclinadas. Quizás en una dirección la covarianza decaiga rápido y en otra dirección decaiga más lentamente. Eso pudiera ser, ¿no? Entonces, eso quería mostrarles como una muestra de este tipo de procesos. ¿Alguna pregunta que tengan? Bastante que procesar. ¿Ya? Entonces, les voy a dejar que lo procesen. Les voy a dejar que lo procesen. ¿Sí? La próxima semana la asignación de la clase va a ser estar en las jornadas. Yo me voy a estar en las jornadas. Sí quisiera hacer un pequeño taller en la siguiente clase que tiene que ver con las dos cosas que hemos visto. Una, les voy a poner un problema en el que tenga una prueba de hipótesis de intervalo de confianza y se asuman primeramente independencia, el otro suponga una covarianza a ver qué da, ¿no? El segundo problema, les voy a proponer un proceso estacionario y les voy a preguntar si ese proceso es estacionario de segundo orden o no. Y básicamente tendrían que utilizar la definición. ¿Y cómo sería el tiempo en este caso? Realmente que utilizo coordenadas. Es como serie de tiempo, pero utilizo coordenadas. Y el ir de una dimensión en tiempo a ir a varias dimensiones tiene sus complicaciones agregadas. ¿Está bien? ¿Exterior podemos encontrar algún tipo de ejercicio para validar y terminar de procesar? En el libro de Sherman creo que hay algunos problemas, ejercicios que uno puede ver. Y también en el libro de Applied Statistics, el de Public Health. ¿Verdad? Entonces ustedes pueden ver en sus libros eso de ahí. Pero el ejercicio lo veremos en el taller. Ustedes harán el ejercicio por mí. Lo dejamos ahí, voy a parar la grabación.